los eventuales efectos políticos que podrían ocurrir si es que efectivamente prospera, se ve medio complejo a esta altura, pero si prospera la propuesta de reforma constitucional del gobierno para posponer las elecciones del mes de abril, que hasta el minuto son el 10 y el 11 y que se correrían para el mes de mayo. El 15 y el 16 es la propuesta que enviaría el gobierno al Congreso. Entonces, ¿quién es nuestra voz autorizada para que nos explique todo esto? Es María José Benavente, docente de la Universidad de Concepción, administradora pública y magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, investigadora asociada del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR. María José Benavente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Buenos días, Álvaro y Joyce. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Sí, por estar aquí a esta hora de la mañana. María José, directo al grano. ¿Qué significa en términos políticos aplazar esta elección cuando tenemos alcaldes en ejercicio suspendido, concejales también que van a la reelección y la instalación de un gobernador regional que es un nuevo cargo y que supone algunos cambios estructurales? Sí, bueno, quisiera comenzar comentando, ¿verdad?, que tomar una decisión con respecto a la postergación de elecciones es una decisión tremendamente compleja, ¿ya? Porque no solamente hay que tener en cuenta, ¿verdad?, un enfoque sanitario, sino que también debe haber un enfoque que tenga en cuenta la responsabilidad que tiene el Estado de velar por los derechos civiles y políticos, ¿ya? Entonces, es decir, el Estado también debe preocuparse, ¿verdad?, de las personas que tienen derecho a voto, pero que están en la capa social de mayor vulnerabilidad, ya falta de conectividad, zonas rurales, mujeres, etcétera. Y para eso, como dice Joyce, ¿verdad?, hay que establecer reglas claras, ya que tienen, ¿verdad?, dirección con eso, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar en términos prácticos y en términos legales para que eso quede bien consolidado y para justamente proteger los derechos civiles y políticos, ya que la población no se preste en confusiones y que haya, ¿verdad? Bueno, tenemos la experiencia del plebiscito pasado que funcionó de forma, tenemos ese antecedente, digamos, esa práctica que ya nos puede servir como una experiencia, ¿ya? Y bueno, esta decisión, por lo tanto, no tiene que ser a la ligera, ¿ya?, sino que fundamentarse en amplios consensos y en una información técnica que legitime esta postergación. ¿Ya? Y de hecho, la recomendación de las Naciones Unidas en cuanto a la modificación de los calendarios electorales van en esta misma dirección, ¿ya? Y María José, basarse en una amplia consulta en todos los actores, y eso básicamente igual se ha hecho bien, ¿verdad? Ayer en la discusión que se tuvo en la Comisión de Constitución y Gobierno estaban todos los actores, ¿verdad? Había una consultora de Naciones Unidas, ¿verdad?, estaba el director Andrés Tagle del CERVEL, estaba Isquia Siches, ¿verdad?, la doctora presidenta del Colegio Médico, ministro París, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la verdad es que eso es una decisión que tienen que tomar los actores políticos, pero por ejemplo, Andrés Tagle señalaba con respecto al CERVEL que una posible modificación en el calendario electoral sería que pasaríamos de 5 convocatorias electorales a 4, ¿verdad? Uniéndose las posibles las primarias de gobernadores regionales con las otras elecciones que están previstas. Entonces, en ese sentido, con las primarias presidenciales, perdón, con la de gobiernos regionales. Entonces, en ese sentido sería tal vez un cambio positivo porque se juntarían dos elecciones de baja complejidad en un solo día. Entonces, José, eso sería quizás una posible consecuencia en términos prácticos. Sí, María José, me gustaría preguntarte desde el punto de vista del análisis político, ¿cuál es el principal punto de discordia? Porque siempre cuando uno busca acuerdos, porque hay disenso. Entonces, ¿cuál es el principal punto de discordia que ves tú entre la postura del gobierno, proclive evidentemente a la postergación de la elección, y una parte de la oposición, e incluso de parte de los propios candidatos de la coalición gobernante, que se oponen, porque se ven perjudicados por esta modificación del calendario electoral? ¿A dónde está el punto de discordia central según tu análisis? Mira, el gobierno se ha hecho cargo de dos cosas: de mantener el padrón electoral
y de suspender las campañas políticas. Ya, por lo tanto, el punto de discordia y el nudo crítico que hay, y el Colegio Médico también apunta a lo mismo, ya, que es fortalecer, ¿verdad?, o endurecer la cuarentena a nivel nacional para poder, ¿verdad?, garantizar un escenario óptimo el 15 y el 16 de mayo, ¿verdad?, porque estamos en un punto de incertidumbre, ¿ya? El año pasado no fue así, porque el plebiscito, ¿verdad?, se corrió para una fecha que era primavera o verano, ya no recuerdo, pero que suspendía, ¿verdad?, todo el invierno, ¿verdad? Tomar una decisión de postergar elecciones para una fecha donde el invierno es más duro, también es medio contraproducente, ¿verdad? Entonces nada nos garantiza que el 15 y el 16 de mayo vamos a estar en una posición mejor que en la que estamos ahora. Ya, por lo tanto, ese es el nodo crítico, que mejorar o garantizar el escenario. Para eso la oposición y tanto como Colegio Médico piden estas garantías de endurecer las cuarentenas, pero para endurecer la cuarentena necesariamente también hay que prestar mayor ayuda social. María José, y desde el punto de vista de las candidaturas, especialmente los independientes y los pueblos originarios que han dicho que ya la campaña fue muy corta, ¿esta suspensión podría tener algún efecto en el electorado respecto del conocimiento de estas personas? Claro, justamente por eso yo creo que el gobierno tomó en consideración el tema de las campañas políticas, ¿verdad?, de la suspensión, pero falta que en el Congreso, ¿verdad?, se tome un consenso claro con respecto a eso, porque claramente las campañas políticas, ¿verdad?, y los candidatos que tienen una mayor capacidad de financiamiento van a tener mucha mayor ventaja en poder sostener una campaña más a largo plazo, ¿verdad?, que otras candidaturas como las que señalas tú, Joyce. O sea, por eso el gobierno habría, o más bien se estaría inclinando la intención de legislar para que la campaña se suspenda derechamente y se retome después, para intentar equilibrar la balanza. Pero de todas formas es bien difícil de regular, porque las campañas hoy día se están haciendo a través de redes sociales. Y bien sabe uno que hay dos tipos de forma de conseguir adherentes en las redes sociales. Una es la orgánica, ¿ah?, que es porque el algoritmo empieza a reconocer cosas, y la otra es la pagada. Y uno puede pagar todo lo que quiera pagar. Por lo tanto, ahí también podría eventualmente existir un desequilibrio si es que se prolonga esta fecha para el mes de mayo, creo yo. Mira, también es un arma de doble filo, o sea, claro, hoy día las redes sociales permiten hacer también campañas con menos recursos tal vez, ¿ya? Que pagar grandes letreros en zonas privadas, por ejemplo, o las mismas franjas, ¿verdad?, en televisión o en radio. Entonces también tal vez ya sería una posibilidad para que los actores políticos menos conocidos tengan más tiempo, ¿ya?, de visibilizar sus campañas. Pero esa es una decisión, como les decía, corresponde al largo debate que se está dando hoy día y que no ha sido indiferente al gobierno también, ¿verdad?, acusando chantaje por otro lado. María José Benavente, cientista política de la Universidad de Concepción, la última pregunta vinculada con eso mismo. La oposición ha tomado esto como una oportunidad, porque la discordia que ha habido no solo ahora cuando se plantea esta disyuntiva, sino que desde hace bastante tiempo, es lo que propone la oposición, que es el establecimiento de una renta básica universal, ¿no? Y el gobierno se ha negado a esta propuesta de la oposición. A la universalidad especialmente. Efectivamente, la universalidad es algo que no le gusta para nada al gobierno, y frente a la cual no ha accedido, y pareciera que no lo va a hacer. Esta podría ser la piedra de tope. ¿Qué crees tú que ocurriría existiendo una opinión tan mayoritaria para posponer las elecciones? ¿Crees tú que la oposición está en condiciones hoy día de asumir el eventual costo político, decir, sabe que yo no apruebo esta reforma, por lo tanto las elecciones son el 10 y el 11 de abril? Mira, un asunto complejo, porque yo creo que el gobierno también tomó esta decisión pensando o tomando en consideración la opinión pública. Sí. Ya recordemos que la encuesta CADEM arrojó
cerca de no tengo el 72% me O sea, parece, el presidente que la dijo además en gente su estaba discurso, es un discurso que dispuesta. es lo que quiere la gente, dijo el Claro, presidente. eso dijo. Sí. Claro. Entonces tampoco, ¿verdad?, le conviene ir en contra de esta opinión pública, sobre todo opinión pública relacionada en materia sanitaria, ¿ya? Entonces, cuando la gente tiene miedo, ¿verdad?, o cuando la gente piense que es una mejor decisión hacer cambio de elecciones, ¿verdad?, es una decisión que no pasa desapercibida y que obviamente toman en cuenta los actores políticos a la hora de tomar decisiones. Ahora, con respecto bueno, si vas a asumir los costos políticos, la verdad está muy, muy difícil y claro, la oposición pide mayor universalidad y eso no solamente es una crítica a este gobierno, yo creo que la oposición ahí igual debe hacer una dura autocrítica. La universalidad en derechos sociales no ha estado en ninguno de los gobiernos desde el retorno a la democracia, ¿ya? Sin embargo, al menos yo considero, ya no quizás tanto como experta, sino como ciudadana también, que sí las ayudas sociales deben de tener en consideración la universalidad, ya porque es mejor equivocarse hacia arriba que dejar personas, ¿verdad?, hacia abajo sin protección social, ¿ya? Así que recordemos que la clase media en nuestro país es bastante amplia, ya yo creo que es del 80%, entonces mejor equivocarse hacia arriba que hacia abajo y de todas maneras yo creo que el gobierno debiese considerar la universalidad. Estamos en una pandemia que ha sido muy costosa en términos políticos, económicos y humanitarios, entonces si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, esa es la opinión de María José Benavente, cientista política, docente de la Universidad de Concepción, administradora pública y magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, investigadora asociada del programa Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR. Te agradecemos mucho la disposición, María José, para conversar con nosotros esta mañana y ojalá tú también hagas de esta una buena costumbre. Estamos todos los días madrugando aquí con Joyce Olsen. Nos puedes encontrar en las múltiples plataformas en las que estamos disponibles con nuestra buena costumbre. Y además apuntar el número de WhatsApp, que es el más 569-6489-6709, donde puedes mandarnos tus opiniones cada día, algún dato. Muchas gracias, María José, que tengas un buen día. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes igual. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.